Hola a todas mis queridas amigas de estos estudios bíblicos que estamos realizando juntas. La verdad que es un gozo cada vez que podemos encontrarnos, vos en tu casa y yo en la mía, para abrir juntas la palabra de Dios y deleitarnos en lo que Dios quiere hablarnos a cada una. Te invito a que podamos tener una oración. ¿Qué te parece ahí donde estás? Cerramos los ojos y oramos a nuestro Dios para que Él esté guiando a través de su Espíritu este estudio bíblico que vamos a realizar hoy. Señor, te damos muchas gracias por la posibilidad que tenemos de abrir tu palabra. Señor, y sabemos que tu palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y sigue actuando en las vidas de aquellos que decidimos, Señor, abrir tu corazón a ella. Sabes que la amamos, deseamos aprenderla, entenderla, para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Háblanos, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, y como me imagino que vos también estarás preparada con tu mate, con los apuntes, Biblia en mano, porque hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Primera Timoteo. Por supuesto, siempre lo vamos a hacer en 2 bloques para que vos tranquila, en el momento que tengas, un momento libre de tu día, de tu semana, puedas dedicarle a el estudio de la palabra. Bueno, en el capítulo 2 nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo sigue haciendo ajustes en la iglesia de Éfeso. Está instruyendo a Timoteo, colaborador de su equipo, para que Timoteo pueda ir allí a la iglesia y confrontar y corregir aquellas cosas que no estaban bien. Se habían introducido falsos maestros con falsas doctrinas, los gnósticos, aquellos que obligaban a judaizar también a los creyentes, obligándolos a cumplir la ley para ser salvos. Bueno, algo de esto estuvimos viendo en el bloque anterior. Y así como hemos visto que el apóstol Pablo en el primer capítulo va a corregir el mensaje de la iglesia, le va a hablar al ministro, lo va a alentar a Timoteo, recordándole que Dios le ha confiado una mayordomía y que Dios le ha confiado el glorioso evangelio y la sana doctrina para que él pueda difundir allí en la iglesia. Ahora, en el segundo capítulo, Pablo va a hacer ajustes en cuanto a la oración. Por eso nosotros vamos a ver que en el capítulo 2, Pablo va a hablar de la oración corporativa y luego del lugar de la mujer en la iglesia. Entonces, para que anotes ahí en tu bosquejo, mira, desde los versículos 1 al 8 inclusive, vamos a ver el lugar de la oración en la iglesia. Y allí vamos a ver el carácter de la oración, el alcance de la oración, el beneficio y la razón de la oración corporativa evangelística. Anótalo. En la segunda parte del capítulo, que ya esto va a ser en el segundo bloque, vamos a estudiar el lugar de la mujer en la iglesia a partir del versículo 9 hasta el versículo 15 inclusive, y ahí vamos a ver ¿cuál es la actitud que tiene que tener la mujer? ¿Cuál es el testimonio, la función, el propósito y la contribución de la mujer a la iglesia? Volviendo al tema de la oración en este capítulo 2. Dijimos, Pablo va a hacer ajustes, Pablo va a motivar, Pablo va a desafiar a que la iglesia sea una iglesia que ora. Porque una iglesia debería orar naturalmente, como todo creyente debería orar naturalmente, porque la oración es el oxígeno del alma. La oración es como la respiración del recién nacido. Cuando un recién nacido nace, obviamente, se activa el dispositivo de la respiración, sus pulmones son activados, comienza a respirar como algo natural. Y esto debería ser algo natural en todo creyente que nace de nuevo. La oración es la respiración del alma, el oxígeno del alma. Por lo tanto, sería lo más normal que una iglesia tenga vida de oración. Lo triste es que muchas veces la realidad no es esta. Y yo me imaginaba una balanza, porque muchas veces puede suceder que en una iglesia haya mucho conocimiento bíblico, mucha enseñanza bíblica,
estén enfocados en la enseñanza de la palabra, pero quizás está fallando el tema de la oración. Quizás está un poco descuidado el tema de la oración o viceversa. Y entonces es como que Pablo está queriendo equilibrar esta balanza en la iglesia, inculcándole a Timoteo, la iglesia tiene que orar, porque la palabra instruye a la iglesia, pero la oración inspira a obedecer la palabra. Por lo tanto, la responsabilidad del pastor, la responsabilidad de los líderes es velar por una iglesia que sea una iglesia que ore, no solo por sus necesidades, como lo vamos a ver acá, que ore por los demás, que ore para que el evangelio pueda llegar a todos. Ahora, la iglesia que tiene abundancia de enseñanza bíblica, pero poca oración, tendrá mucha luz, pero poco calor. Será ortodoxa, pero una iglesia congelada. El otro extremo, como decíamos hace un ratito, es la que tiene mucha oración y entusiasmo religioso, pero muy poca enseñanza de la palabra. Esto puede producir un grupo de personas con mucho celo, pero sin conocimiento bíblico. Por lo tanto, Pablo nos va a dejar una tremenda enseñanza hoy acerca de lo que es la oración en la iglesia local. Vamos a leer entonces ahora sí los versículos que dicen desde el versículo 1, capítulo 2, lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Vamos hasta aquí nada más por hoy con la lectura y vamos a comenzar a ver de manera expositiva cada uno de estos versículos apasionantes que el apóstol Pablo nos deja en la palabra. Fíjate con qué palabra empieza: exhorto, exhorto ante todo. Es la misma palabra en griego que le dice en el capítulo 1, versículo 3, cuando le dice a Timoteo, como te rogué. Ahora le va a decir exhorto, Timoteo, y viene de una palabra griega que es parakaleo, con K, parakaleo, que significa llamar cerca, poner al lado. Exhortar no es sacar una vara y subirme a un pedestal y exhortar a una persona sin tener amor, sin ponerla al lado. No es ponerme arriba, es ponerla al lado. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Lo pone al lado, lo trae cerca, le exhorta, le encarga a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Claro, nosotros miramos las 4 palabras y decimos, pero ¿no está diciendo lo mismo? Hay una pequeña diferencia entre estas palabras que sí son sinónimos, que proceden de la palabra proseuche en griego, que es oración, y que es una palabra común para todas estas, pero vamos a encontrarles unas sutiles diferencias a cada una de estas palabras. Por algo el apóstol Pablo detalla de esta manera oraciones, peticiones y rogativas. Y lo mismo va a ser cuando escribe a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, cuando nos dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, oraciones, ruegos y acciones de gracia. Lo mismo, porque hay una sutil diferencia y ahora las vamos a ver juntas. Cuando Pablo habla de rogativas, anota ahí al lado una palabrita clave, está hablando de necesidades, puntualmente de necesidades. Al mirar a las multitudes, a la humanidad perdida, esa necesidad enorme de la gente debe arrojarnos
de rodillas a la oración evangelística. Por eso nosotros, primera enseñanza que sacamos de cómo debe ser la oración, de cuál es el carácter de la oración, como te dije hace un rato, nuestras oraciones tienen que ser rogativas, debemos enfocarnos en las necesidades de las personas. Pero luego va a utilizar la palabra oraciones. Y cuando nosotros hablamos de oraciones, puntualmente nos focalizamos en lo que es la alabanza y la adoración. Pero cuando hablamos de peticiones, que es la siguiente palabra o el siguiente sinónimo, allí tenemos que mirar una palabra en griego de donde deriva esta palabra peticiones, que es la palabra enteuxis, palabra que se escribe con X, enteuxis, y significa intercesión. Mira, aparece solo aquí y en el capítulo 4-5 en el Nuevo Testamento. Viene de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. Esta palabra, que solo se encuentra en el Nuevo Testamento, también es un verbo que se emplea para referirse a la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo por nosotros. Peticiones, es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Pablo nos escribe en Romanos 8, capítulo 26, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, y ahora viene la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, intercede, peticiones, enteusis en el griego, por nosotros, con gemidos indecibles. Me encanta este versículo. En Hebreos 7:25, también el escritor anónimo de los Hebreos nos plantea esta palabra enteusis, peticiones, cuando dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira, si nosotras queremos encontrarle una diferencia a estas tres palabras, rogativas, oraciones y peticiones, podemos llegar a la conclusión que yo puedo ir a rogarle algo a alguna persona, puedo ir a pedirle algo a una persona, pero nunca puedo ir a orarle a una persona, porque solamente la oración es cuando el ser humano se comunica con Dios. Por eso acordate siempre del énfasis de la palabra oración, tiene que ver con alabanza y con adoración. Pero también Pablo aquí, o tampoco Pablo, se olvida aquí de las acciones de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Gratitud. Siempre pienso en esto. Con cuánta frecuencia Dios escucha nuestras peticiones, Dios escucha nuestras rogativas, Dios escucha nuestras oraciones, pero cuán poco Dios escucha nuestras acciones de gracias. Y una actitud que nosotras debemos tener en la misma oración que pedimos, acostumbrarnos, a dar gracias porque sabemos que el Señor va a responder esa oración de acuerdo a su voluntad. Y cuánto más cuando nosotras oramos como iglesia por la salvación de los perdidos. Dios también quiere escuchar de nuestros labios nuestras acciones de gracias. Ahora, vamos a seguir mirando qué más nos deja Pablo en estos versículos acerca del lugar de la oración corporativa en la iglesia. Como cuerpo de Cristo nosotros debemos orar. ¿Por qué? Por un lado hemos visto el carácter de la oración en el versículo 1, pero en el mismo versículo 1 también vamos a ver el alcance de la oración. Porque ahí va a decir, al final: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y continúa una partecita en el 2 cuando dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Si algo entendía más que nunca en este tiempo de pandemia, de aislamiento social, donde todo el mundo está bajo el COVID-19, era que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por las personas que dictan las leyes. Tenemos que orar por las personas que deciden cada día el rumbo de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros países, del mundo entero.
porque estas personas, más que nadie, necesitan conocer el Evangelio. Sería tan beneficioso para nosotros como habitantes de esta tierra tener personas que nos gobiernen, que sean cristianas, que conozcan la verdad, que gobiernen sabiamente, que se lleven de los principios de la palabra de Dios nuestro Creador, de Dios nuestro Salvador, para que puedan gobernar bien. No era nada fácil lo que Pablo les estaba pidiendo a estos creyentes griegos allí en Éfeso. Ustedes tienen que orar por los reyes, tienen que orar por sus gobernadores, tienen que orar por su emperador. ¿Cómo, Pablo? Tienen que orar por Nerón, nada más ni nada menos que el cruel Nerón. Y Pablo los está motivando a orar por todos los que están en eminencia. Ahora, el alcance de la oración no tiene límites porque Dios desea que oremos por todos los hombres, porque el Evangelio, como vamos a ver luego, es para todos. Antes de pasar a lo que es el beneficio de la oración, déjame que te diga que nosotras como mujeres cristianas debemos asumir a diario la responsabilidad de orar por los que nos gobiernan, como te decía. En Romanos 13:1, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quizás nos vivimos quejando del gobierno, nos vivimos quejando de las decisiones que toman, vivimos criticando lo que hacen y no oramos por ellos. Debemos comprometernos. Te dejo el desafío, un desafío que tomé yo a partir de esta cuarentena más que nunca, orar por aquellos que nos gobiernan, para que el Evangelio pueda ser escuchado y puedan gobernarnos en paz. Porque este es el beneficio de la oración evangelística. Lo encontramos en el mismo versículo 2. Allí está el para. Debemos orar por todos, porque Dios no hace acepción de personas. Podríamos unir con lo que hemos estudiado en la epístola de Santiago. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos, para aquellos que nos gobiernan, para aquellos que somos los trabajadores, para los blancos, para los de color, para los ricos, para los pobres. El Evangelio es para todos, pero hay un propósito: para que vivamos justa, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay una palabra aquí que me encanta y ministra mi corazón, y es la palabra piedad, que en el griego la palabra piedad es la palabra eusebia, que es aquel o aquella persona que honra a Dios, que tiene devoción por Dios. Y decime si no te hace recordar al significado del nombre Timoteo. En la clase anterior vimos que el significado del nombre es uno que honra a Dios, es una persona que tiene devoción a Dios. Es la palabra en griego piedad eusebia, que es aquella que nos enseña a que debemos vivir una vida piadosa, una vida centrada en Dios, una vida gobernada por Dios, una vida que inspire a Dios. Y esto es lo que anhelamos como ciudadanos de nuestra patria, de este mundo. Por lo tanto, tenemos que asumir, insisto, porque Pablo insistía, la oración corporativa evangelística. La iglesia que obedece este mandato vivirá quieta y reposadamente. Los cristianos debemos caracterizarnos por una conducta tranquila, no por crear disturbios. ¿Debemos defender nuestros derechos? Claro que sí, pero utilizando el arma de la oración. Creo que quizás no somos del todo conscientes, si nos comprometemos a orar, cómo puede cambiar nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, el mundo. Y me estoy acordando de una canción que le habremos enseñado tantas veces a los niños, que decía: si nos ponemos a orar, este mundo tiembla
si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Elías oró y fuego cayó. Oró Daniel y se salvó del león. Si la iglesia ora, Dios obra. Dios puede cambiar muchas circunstancias al escuchar la oración, las rogativas, las peticiones de su pueblo, orando en favor de quienes nos gobiernan. Quizás a veces como iglesia o como familia somos egoístas porque tenemos oraciones egoístas. Sí, oro por mi familiar que aún no conoce a Cristo como Salvador. Estoy orando por mi amiga, mi compañera de trabajo que aún no conoce a Cristo. Pero quizás no pasa de ahí. Como iglesia tenemos que orar por la salvación de quienes nos gobiernan. Y esto es lo que claramente Pablo está queriéndonos dejar en este capítulo 2 de Timoteo. Ahora, ¿cuál es la razón? Hay una razón para la oración evangelística y es lo que dijo en los versículos 3 al 7. Puntualmente en el 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea la salvación de todos los hombres. Para que una persona sea salva, tiene que llegar al conocimiento de la verdad. Mira, la salvación no es una emoción. No es porque escuché una prédica y quizás lloré y se comprometieron mis emociones, pero no tomé una decisión. La salvación viene cuando escucho el Evangelio y decido creer en el Evangelio porque conocí la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo en San Juan capítulo 8, yo soy el camino porque no hay otro. Yo soy la verdad porque no hay otra verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy la vida. Esta es la verdad que tienen que conocer los hombres para llegar a ser salvos. Y es lo que desea Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero también dice Pablo en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Por qué Pablo tiene que aclarar esto? Bueno, recordá, le está enviando esta carta a gente que vive en Grecia. Y Grecia era un país politeísta. La gente cultivaba la religión politeísta. Ellos abrazaban muchos dioses. Todos los dioses creían en todo, adoraban a todo. Por lo tanto, Pablo tiene que dejar bien en claro, mis queridos hermanos de la iglesia de Éfeso, hay un solo Dios. Dios es uno, Dios el creador y no hay más. Por eso dice la palabra en otro versículo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Y eso es lo que Pablo está queriendo transmitirle a estos creyentes. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Claro, si estos creyentes eran creyentes convertidos del judaísmo, estaban acostumbrados a que al ir a la sinagoga, al ir al templo, encontraban a distintos sacerdotes, a diferentes sacerdotes que eran los mediadores a quienes ellos les depositaban sus pecados y el sacerdote, el mediador, intercedía ante Dios por sus pecados. Pero ahora, dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo, hombre. ¿Por qué aclara Jesucristo, hombre? Para recordarnos que Jesús se encarnó, Jesús se humilló, Jesús se hizo hombre, Jesús se puso en la caparazón de un ser humano y Jesús hombre puede mediar mejor que nadie porque Él comprende qué es lo que sentís vos y lo que siento yo cuando pecamos, cuando caemos, cuando nos desanimamos, cuando nos desalentamos. Por lo tanto, Pablo está exaltando la figura de Jesucristo como único Dios y como único mediador. Pero seguimos. Nos está diciendo en el versículo 6, para que no nos olvidemos, el cual se dio a sí mismo. Me encanta. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Mira, ahí la palabra rescate en el griego es una palabra que se escribe antilutron. La palabra antilutron es de la que deriva la palabra antídoto,
que es la palabra que se utiliza, o un antídoto es lo que se utiliza para contrarrestar el veneno de alguna mordedura, de alguna serpiente. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Entregó su vida, derramó su sangre en rescate por todos para contrarrestar el pecado. Por lo tanto, dice Pablo, Él se dio a sí mismo en rescate por todos, porque Dios desea que todos sean salvos. Versículo 7, dice Pablo, para esto, justamente para que la gente pueda conocer el Evangelio, es que yo fui constituido predicador y apóstol. Predicador deriva de una palabra, no recuerdo ahora en el griego, pero que significa trompeta, que es aquello que anuncia la palabra. Un predicador anuncia la palabra de Dios, no su propia palabra, palabra de Dios. Pero también dice Pablo, yo para esto, para que la gente conozca el Evangelio, para que la gente entienda que Dios quiere que todos sean salvos, es que yo fui constituido ministro. Yo fui constituido apóstol. Y un apóstol es un enviado, alguien que tiene un mensaje específico. Y fui, dice, maestro de los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Los judíos, el pueblo escogido por Dios. Los gentiles, el resto. Y dice Pablo, yo fui elegido para llevar el evangelio a los gentiles, para que puedan entender que Dios desea la salvación de todos. Porque la salvación no se limita a un grupo. Dios desea que todos sean salvos. Por lo tanto, debemos orar como iglesia para que el evangelio pueda llegar a todos los hombres. Te dejo, mi querida amiga, con esta primera parte de este apasionante estudio de la carta de Timoteo, cerrando con el versículo 8. Y aquí vamos a ver entonces cuál es, por último lugar, dijimos la razón, estamos viendo la razón de la oración. Y ahora en el versículo 8 vamos a ver cómo tiene que ser nuestra actitud frente a la oración, cómo debe ser una oración correcta. Dice, deseo que los hombres oren en todo lugar. Está hablando de la oración pública. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Claro, una costumbre de aquel tiempo era orar levantando las manos. Quizás hoy vos tengas la costumbre, en tu iglesia se ore así o en tu iglesia se alabe al Señor así y gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la verdadera actitud? Yo tengo que levantar manos santas, manos limpias, manos comprometidas, manos que sirven, sin ira ni contienda. ¿De qué me sirve orar o alabar al Señor en la iglesia levantando las manos si yo estoy enemistada con mi hermana? De la otra fila no me saludo porque no sabes lo que me hizo. ¿Pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Yo me ponía a pensar, orar y emocionarme quizás levantando las manos en la iglesia un domingo y el lunes cuando comienza la semana yo vivo en desobediencia. Que el Señor pueda exhortar a nuestro corazón ahora a que no solo seamos mujeres comprometidas con la oración de la salvación de todo ser humano, sino que también seamos mujeres que levantemos manos santas, manos puras, manos comprometidas con la obra, manos que sirvan sin ira y sin contienda. Quizás estás escuchando esto y te estás acordando que tenés algo con alguna hermana en la fe y no pensaba decir esto, pero qué bueno sería que al terminar este estudio puedas orar y puedas limpiar tus manos, quizás levantando tu teléfono celular, mandándole un mensaje, pidiendo perdón, no sé, pero Dios va a escuchar una oración que se eleve de un corazón sincero, levantando manos santas, sin ira
y sin contienda. Te dejo aquí en este primer bloque, desafiada como yo lo estoy, a que oremos para que puedan conocer a Jesucristo como Salvador todos los hombres de toda la tierra. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y nos despedimos hasta la próxima ocasión.